Hace un minuto empezó a correr la voz por los agrestes parajes de Montana de que se había descubierto algo terrorífico en las profundidades del remoto granero de montaña de Rich Lewis. Durante años, el legendario rastreador y antigua estrella de los hombres de la montaña había desaparecido de la vida pública, retirándose a la alta montaña, donde solo los más valientes se atrevían a seguirle. Los lugareños suponían que seguía ahí fuera, en algún lugar viviendo su tranquila y solitaria existencia, rodeado de nieve silencio, y las criaturas salvajes, a las que respetaba mucho más que a las personas. Pero cuando los investigadores finalmente forzaron la entrada a su granero abandonado, desde hacía mucho tiempo, lo que encontraron conmocionó incluso a los más duros. No se trataba solo de una vieja cabaña de caza atestada de herramientas y trampas. Lo que había dentro revelaba un lado más oscuro e inquietante del hombre que todos creían conocer. Los detalles aún están emergiendo, pero un hecho es innegable: este descubrimiento reescribe todo lo que creíamos entender sobre los últimos años de Rich Lewis. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte y permanecer atento, porque lo que estás a punto de escuchar te hará cuestionarte lo que realmente le ocurrió al cazador de leones de Ruby Valley. Mucho antes de que el mundo conociera a Rich Lewis, a través de la serie de telerrealidad Mountain Men, los habitantes de Montana susurraban su nombre como una leyenda. Años antes de que las cámaras le siguieran la pista, era una figura solitaria que vagaba por Ruby Valley sin nada más que su rifle, una fiel jauría de sabuesos y el tipo de nervios inquebrantables que solo una vida en la naturaleza puede forjar. Rich no solo sobrevivía allí, sino que prosperaba de una manera que pocos podrían comprender. Había construido su propia cabaña a mano, rastreaba a los depredadores que acosaban a los rancheros y a menudo pasaba meses sin ver otra cara humana. Para él, el desierto no era un peligro, era su hogar. Respetaba la crueldad de la naturaleza y su equilibrio, y creía que cada criatura, desde la liebre más pequeña hasta el puma más feroz, ocupaba un lugar legítimo en el mundo. La gente lo describía como un hombre de voz suave pero dominante, cuyos ojos parecían capaces de leer el bosque, como un libro que nadie más podía abrir. Cuando los hombres de la montaña fueron en su busca, no encontraron a alguien que persiguiera la fama. Encontraron un espíritu tallado directamente en las montañas. Su presencia en el programa le convirtió rápidamente en uno de los favoritos. Los telespectadores admiraban su calma ante la amenaza y la forma intrépida en que se enfrentaba a depredadores a los que otros no se atreverían a acercarse. Pero tras varias temporadas, Rich desapareció de la pantalla sin dar explicaciones. No hizo ningún anuncio, no se despidió, simplemente se desvaneció entre los árboles. Los fans supusieron que se había cansado de las cámaras. Sin embargo, sus allegados notaron cambios sutiles antes de su retirada. Sus amigos recordaban que hablaba menos de caza y más de cosas que creía que no debían existir. Uno le recordaba murmurando sobre huellas demasiado profundas, anchas y pesadas para pertenecer a un puma. Después de eso, se mantuvo al margen, adentrándose cada vez más en la naturaleza y regresando rara vez a la ciudad en busca de provisiones. Luego vino el silencio. Nadie lo vio durante meses. Las cartas se amontonaban en la pequeña oficina de correos. Sus antiguos compañeros de caza dejaron de saber de él. Al principio los vecinos se lo tomaron a broma. Rich siempre había sido un solitario, pero con el tiempo incluso ellos sintieron que la inquietud se apoderaba de ellos. El hombre que una vez rastreó a los asesinos de ganado a través de las montañas cubiertas de nieve era ahora el que nadie podía rastrear. A medida que el invierno se cernía sobre Ruby Valley, las montañas lo envolvían todo en una blanca quietud. Y Rich Lewis desapareció en ese silencio como absorbido por la tierra que amaba. Empezó con un repartidor que notó algo extraño: el buzón de Rich lleno de cartas sin abrir durante semanas. Cuando un vecino fue a verle sus perros, no estaban sus perreras vacías y cubiertas de nieve. Su cabaña parecía intacta, congelada en el tiempo, las ventanas heladas, una fina capa de polvo en el porche, la pila de leña completamente llena. Dentro la estufa estaba fría y una olla seguía en la encimera como si hubiera salido a mitad de la comida y nunca hubiera vuelto. Inquieto, el vecino informó al sheriff.
Al cabo de unos días, los ayudantes del sheriff y los guardas del parque peinaron la zona utilizando las mismas técnicas de rastreo que Rich les había enseñado. Sin embargo, no había huellas frescas que se alejaran de la propiedad, solo viejas huellas marcadas por el viento que se desvanecían detrás del granero. Su camioneta estaba aparcada junto al cobertizo con las llaves puestas y los neumáticos medio enterrados en el hielo. Los equipos de búsqueda ampliaron su radio gritando su nombre, barriendo barrancos, escaneando crestas. Nada. Incluso los perros rastreadores volvieron repetidamente a un lugar aislado detrás del granero. El informe oficial lo dio por desaparecido presumiblemente por exposición. Pero nadie que realmente conociera a Rich creía eso. Él conocía cada centímetro de esa tierra. Podía encontrar el camino a casa con los ojos vendados. Algo más sucedió esa noche, algo que el bosque no tenía intención de revelar. Los rumores empezaron a circular por el pueblo. Susurros sobre extraños sonidos que recorrían el valle, profundos gruñidos que resonaban entre las paredes del cañón, destellos de movimiento que parpadeaban en la línea de árboles. Parecía como si la propia naturaleza estuviera ocultando respuestas. Semanas después de la desaparición de Rich, con la esperanza casi extinguida, la oficina del sheriff decidió echar un vistazo más de cerca a su propiedad. El granero, una vieja estructura de madera oculta tras densas hileras de pinos y semienterrada bajo la nieve, siempre había estado bien cerrado. Incluso años antes, cuando los amigos lo visitaban, Rich nunca permitía que nadie entrara. Solía decir, el granero de un hombre es su mente. Algunas puertas no deben abrirse. Pero ahora sin Rich y con el camino helado, los ayudantes del sheriff no tuvieron elección. Cortaron la pesada cadena que aseguraba la puerta sin saber lo que esperaba dentro. Cuando las bisagras se abrieron con un gemido, lo primero que llegó fue el olor, un hedor húmedo y terroso, mezclado con el inconfundible rastro de la descomposición. El polvo se arremolinaba en los estrechos haces de luz de la linterna. El primer barrido reveló lo esperado equipo de caza, trampas, herramientas. Pero lo que vino después fue algo mucho más extraño. A lo largo de una pared, cientos de huesos colgaban de cuerdas dispuestos con una precisión demasiado intencionada como para considerarlos desorden. Los cráneos de alce se apilaban en las esquinas con sus astas entrelazadas como una grotesca corona. Las pieles montadas a medio curar y con los bordes rizados cubrían las vigas como antiguas mortajas. Y luego estaban los frascos, docenas de ellos alineados ordenadamente en estanterías cada uno, lleno de partes de animales conservadas suspendidas en un líquido turbio. A primera vista parecía una macabra colección de trofeos de caza, pero la disposición parecía casi ceremonial, como si cada objeto tuviera un propósito. Cuanto más se adentraban, más inquietos se sentían los hombres. Cada crujido de las tablas del suelo resonaba como un susurro. Entonces, la luz de un ayudante del sheriff captó algo enorme en el centro del granero. Una gran caja sellada con gruesas cadenas y pestillos de hierro. La caja estaba casi a la altura de la cintura, su superficie tallada con marcas que nadie podía reconocer. ¿Qué demonios escondía?, murmuró uno de ellos. El sheriff, pálido y tenso, les ordenó que se apartaran mientras él examinaba las cerraduras. Tardó casi 20 minutos en romperlas, y cuando la tapa finalmente se abrió, todos los hombres de la sala dieron un paso atrás. Lo que había dentro convertiría la desaparición de Rich Lewis de un misterio a algo mucho más oscuro de lo que nadie esperaba. En cuanto se abrió la tapa, el granero se llenó de un hedor tan fétido que incluso el sheriff tuvo arcadas y retrocedió dando tumbos. Dentro del cajón había capas de pieles de animales rígidas y ennegrecidas por el paso del tiempo, apiladas como pergaminos. Debajo de ellos había frascos sellados con cera, cada uno conteniendo algo grotesco. Garras, dientes, ojos flotando en un líquido turbio, incluso trozos de piel cosidos con alambre de pescar. Un ayudante susurró que parecía un ritual, pero el sheriff le hizo callar. En el fondo de la caja había un cuaderno encuadernado en cuero envuelto en un hule y atado con un cordón. El sheriff dudó antes de abrirlo. Las primeras páginas parecían inofensivas anotaciones sobre rutas de caza, pautas meteorológicas y almacenamiento de alimentos. Pero a medida que pasaban las páginas,
La letra de Rich se volvía irregular y desesperada. Escribía sobre noches en las que no podía dormir por los ruidos más allá de la cresta, de encontrar huellas en la nieve que no coincidían con ningún animal que hubiera cazado. Demasiado grande para un lobo, decía una línea. Demasiado pesado para un oso, camina a dos patas cuando cree que no estás mirando. Describió ganado mutilado, cadáveres desangrados y una presencia que hacía aullar a sus perros hasta el amanecer. Cuanto más leían, más inquietante se volvía. Rich había estado documentando algo que no podía explicar algo que según él le observaba. Sus últimas entradas insinuaban que había intentado atraparlo. Escribió sobre construir jaulas reforzadas, colocar cámaras y preparar el cebo. Esa última página estaba manchada de oscuro como de sangre vieja y terminaba con palabras escalofriantes. Si fallo, vendrá a por el granero. El sheriff cerró el libro lentamente con un sudor frío recorriéndole el cuello. Lo que sea que Rich había estado persiguiendo no era un depredador ordinario. Y si sus notas eran ciertas, había estado allí mismo rodeando su propiedad, esperando a que cometiera un error. Esa noche, mientras los ayudantes sellaban el granero y pedían refuerzos por radio, uno de ellos juró haber visto movimiento en la línea de árboles. Algo alto, silencioso y desaparecido en un instante. Cuando los investigadores regresaron a la mañana siguiente, trajeron agentes especializados en fauna salvaje y expertos forenses. El granero fue tratado ahora como una escena del crimen, no solo el hogar de un hombre desaparecido. Mientras el equipo rebuscaba entre los montones de herramientas y notas, un ayudante se fijó en unos cables que pasaban por debajo de las tablas del suelo. Llevaban a un viejo generador y a un armario de metal oxidado que contenía varias cámaras de rastreo polvorientas. Las tarjetas de memoria aún estaban dentro. Una vez conectado a un ordenador portátil, las imágenes que aparecieron causaron escalofríos a todos los presentes. Los primeros vídeos eran normales clips de alces pasando coyotes rodeando cadáveres, pero entonces alrededor de la medianoche en varias fechas, algo extraño apareció. Una sombra alta y distorsionada se movió entre los árboles detrás de la cabaña de Rich. Al principio parecía un truco de la luz, pero entonces el contorno se hizo claro. Hombros anchos, extremidades largas, y ojos que reflejaban la luz infrarroja de la cámara como carbones incandescentes. La figura permanecía inmóvil como si mirara directamente a la cámara. En un clip se inclinó hacia adelante, revelando una quietud antinatural, como si estudiara el propio objetivo. Los últimos segundos antes de que terminara cada clip mostraban siempre lo mismo, estática seguida del sonido de una respiración profunda y pesada. Los expertos en fauna silvestre descartaron que se tratara de datos corruptos e insistieron en que probablemente se trataba de un oso o un alce captado desde un mal ángulo. Pero las marcas de tiempo contaban una historia diferente. La misma criatura apareció en múltiples noches, siempre entre 2 más tarde y 3 amaneceres, y A, M, y siempre en la misma dirección, el bosque detrás del granero. Aún más extraño, en el vídeo final el propio Rich apareció brevemente caminando en el marco con una linterna. Parecía más delgado, ansioso, mirando constantemente por encima del hombro. Colocó un cebo trampa y miró a la cámara por un momento, susurrando algo que el audio apenas captó. No es un animal. La grabación se cortó segundos después. Ese fue el último momento grabado de Rich Lewis que se vio. Los investigadores estaban divididos. Algunos creían que Rich se había vuelto paranoico impulsado por el aislamiento y el miedo. Otros admitieron en voz baja que las pruebas parecían demasiado deliberadas, demasiado reales para ignorarlas. Lo que había acechado esas colinas había estado allí mucho antes que las cámaras. Y quizá, solo quizá, todavía lo era. Tras analizar las imágenes y revisar el diario de Rich, los investigadores intentaron reconstruir sus últimos días. De acuerdo con las fechas de sus últimas entradas, todo se desenredó en el transcurso de una sola semana inquietante. Las primeras señales fueron pequeñas. Perros que se negaban a salir de sus perreras. Herramientas esparcidas por el exterior como si se hubieran tirado con prisas. Y notas garabateadas en trozos de papel en las que se advertía de que no se saliera de noche. Los vecinos recordaron más tarde haber visto luces extrañas parpadeando en la arboleda cercana a su propiedad.
destellos azul pálido que aparecían y desaparecían sin hacer ruido. La noche anterior a su desaparición, un ranchero local afirmó haber oído disparos que resonaban en la cresta de Rich, seguidos de un largo y penetrante aullido que nadie pudo identificar. Cuando amaneció, salió humo brevemente de la chimenea del granero y luego nada. Dentro de la cabaña de Rich, el equipo del sheriff encontró comida a medio preparar en el mostrador, una taza de café fría y la última página del diario abierta sobre la mesa. La escritura era frenética desigual. Ahora está más cerca. Los perros no se acercan al granero. Lo vi mirándome a través de los listones. Si no vuelvo, que alguien diga la verdad. Estaba fechada 3 días antes de su desaparición. En el exterior se descubrió una huella de bota que se alejaba de la puerta de la cabaña en dirección al granero, pero no se veían pasos de regreso. La nieve más allá de ese punto solo estaba alterada por lo que parecían marcas de arrastre débiles y circulares que se extendían hacia el borde del bosque antes de desvanecerse. Incluso los perros que antes vigilaban su propiedad habían desaparecido por completo. Ni huellas ni signos de lucha. Como si el bosque se los hubiera tragado enteros. Los guardabosques buscaron en los alrededores durante kilómetros, pero no encontraron nada salvo unas extrañas huellas en forma de garras en el suelo helado. Su forma no coincidía con la de ningún animal conocido en Montana. Semanas más tarde, los excursionistas afirmaron oír aullidos lejanos en el valle, un sonido profundo y resonante que se propagó durante kilómetros antes de desvanecerse en el frío viento. Algunos lo descartaron como lobos. Otros, recordando la advertencia de Rich, dijeron que sonaba a otra cosa, algo que nunca debió existir en aquellas montañas. Cuando se conoció la noticia de la investigación, la familia de Rich Lewis, que había permanecido en silencio durante años, dio por fin un paso al frente para hacer frente a los crecientes rumores. Su esposa Diane parecía cansada cuando compareció ante los periodistas con un papel doblado entre las manos. Su voz temblaba al explicar que el granero siempre había sido el lugar privado de Rich y que incluso a ella se le había prohibido entrar en él. Él decía que así era más seguro. Pensaba que se refería a los animales o a las trampas, pero ahora no estoy tan segura. Reveló que en los meses previos a su desaparición, Rich se había distanciado obsesionado incluso con algo que él llamaba el observador. Le había dicho que no era ni un hombre ni una bestia, sino algo intermedio, y que le había estado siguiendo durante años. Dijo que lo había visto observando desde la arboleda y que ya no le tenía miedo. Dijo en voz baja. Su hijo Jesse entonces intervino y añadió algo aún más inquietante. Admitió que cuando entraron por primera vez en la cabaña tras la desaparición de Rich, descubrieron un sobre cerrado escondido bajo una tabla del suelo. La carta que contenía estaba dirigida a él escrita con la tosca letra de su padre. Decía: «Si estás leyendo esto significa que no pude detenerlo. No entres en el granero, no abras la caja. Quémalo todo». Pero las autoridades ya habían abierto la caja cuando la familia leyó la carta. Diane dijo que sintió un escalofrío cuando oyó lo que había dentro. Una vez me dijo que si el bosque se quedaba en silencio significaba que estaba cerca. Es entonces cuando lo dejas todo y te vas, susurró. Luego admitió que su familia había experimentado extrañas perturbaciones incluso antes del programa. Animales desaparecidos, ruidos inexplicables y lo que Rich llamó signos de intrusión en los bosques detrás de su antigua granja. Pero Rich creía que fuera lo que fuese, le había seguido hasta Ruby Valley. La declaración de la familia pretendía acallar las especulaciones, pero no hizo sino aumentar el misterio. Algunos lugareños se presentaron después afirmando que habían visto vehículos militares cerca de la propiedad días antes de que el granero fuera sellado. Otros insistieron en que se presionó a la familia para que guardara silencio sobre lo que realmente habían encontrado. Jesse, sin embargo, publicó más tarde un mensaje en Internet en el que decía que no tenía ningún interés en reabrir la investigación. «Mi padre dio su vida por esas montañas», escribió. No estaba loco. Solo vio lo que el resto de nosotros nos negamos a creer. A pesar de las advertencias, el granero sigue intacto. Sus ventanas tapiadas, sus puertas encadenadas de nuevo por orden del condado. Los lugareños dicen que ahora hay un silencio inquietante en el valle donde Rich cazaba. No hay pájaros,
No hay aullidos, solo el viento barriendo los pinos. De vez en cuando, los excursionistas dicen sentirse observados cerca de la propiedad, describen una extraña pesadez en el aire como si el propio bosque recordara. Y para aquellos que lo conocieron, una pregunta aún resuena en esas montañas. Si Rich Lewis realmente descubrió algo incomprensible. ¿Exactamente de qué murió protegiéndonos? A día de hoy, lo que realmente ocurrió en el granero de la montaña de Rich Lewis sigue siendo uno de los misterios más escalofriantes de la historia de Montana. El informe oficial da su caso por resuelto, pero eso no ha impedido que se extiendan las teorías. Algunos creen que las pruebas dejadas apuntan a una especie de depredador oculto, algo no registrado por la ciencia, una mutación o un vestigio de una época olvidada. Citan el tamaño de las huellas, los sonidos captados por las cámaras y las extrañas mutilaciones de ganado en todo el valle de Ruby, que continuaron incluso después de la desaparición de Rich. Los biólogos especializados en fauna salvaje intentaron explicarlo como si se tratara de pumas osos o incluso lobos, pero ninguna de esas explicaciones encajaba a la perfección. Otros creen que la mente de Rich simplemente se fracturó tras años de aislamiento. Dicen que la soledad de la vida en la montaña, los interminables inviernos y la presión de ser una leyenda local le llevaron poco a poco a la paranoia. Para ellos los huesos del granero no eran la prueba de un monstruo, sino símbolos de un hombre que luchaba contra sus propios demonios. Sin embargo, los que realmente conocían a Rich refutan esa teoría. Describen a un hombre profundamente conectado con la realidad, un hombre que confiaba en el equilibrio de la naturaleza y solo conocía el miedo cuando se lo ganaba. No era de los que se asustan fácilmente. Un viejo amigo dijo que si Rich tenía miedo, entonces había algo ahí fuera que merecía la pena temer. También hay una teoría más oscura susurrada entre los antiguos miembros de la tripulación de Mountain Men. Según algunos de los que mantuvieron el contacto, Rich mencionó una vez fuera de cámara que había filmado algo que el programa se negó a emitir, un segmento en el que seguía la pista de una criatura distinta a todo lo que había encontrado hasta entonces. Algunos afirman que aún tenía esas cintas guardadas en su granero mucho después de dejar la televisión. Si eso es cierto, pueden haber estado entre las imágenes confiscadas cuando los investigadores sellaron la propiedad. El condado niega que existan tales pruebas, pero los lugareños juran que vieron vehículos del gobierno sacando cajas la noche siguiente al descubrimiento. Nadie sabe si esas cajas contenían las cintas desaparecidas, los diarios de Rich u otra cosa. Desde entonces, los alrededores de sus tierras se han convertido en una especie de zona prohibida. Los ganaderos evitan pastar cerca. Los cazadores afirman que los animales se alejan del valle como si percibieran algo antinatural. Incluso el aire, dicen, parece más pesado allí. Un guardabosques que habló de forma anónima afirmó que durante una inspección encontró una trampa derrumbada, construida con acero reforzado demasiado grande para cualquier depredador normal. Los barrotes metálicos estaban retorcidos hacia afuera como si algo se hubiera soltado por la fuerza. Nunca presentó un informe por miedo al ridículo, pero el recuerdo seguía atormentándole. El legado de Rich Lewis camina ahora entre el hombre y el mito. Algunos lo recuerdan como un intrépido rastreador, otros como una trágica advertencia de lo que el aislamiento puede hacer a la mente humana. Pero entre los que viven cerca de Ruby Valley, la historia adquiere un tono diferente. Dicen que algunas noches, cuando la niebla es espesa, aún se oyen los débiles ladridos de los perros que resuenan en la cresta, los mismos sabuesos que una vez custodiaron el hogar de Rich. Entonces, justo antes del amanecer, los ladridos cesan, son sustituidos por un gruñido grave que ondea entre los árboles y se desvanece en el silencio. Tanto si lo que encontraron en aquel granero era producto de la obsesión del miedo o de algo que realmente desafiaba toda explicación, hay una verdad que permanece inamovible. Rich Lewis vivió y murió en la naturaleza. Fue un hombre que respetó sus misterios hasta el final. Y tal vez eso es lo que hace su historia tan inquietante. Porque si incluso un hombre como Rich, que dominaba la naturaleza, pudo desaparecer en ella sin dejar rastro, entonces tal vez haya realmente cosas en esas montañas que no estamos destinados a encontrar.